Fanático de la música, un lateral izquierdo de élite, hoy entrenador de dos selecciones juveniles, la 17 y la 20. En Clank, Diego Placente. Bienvenido Diego Placente, un placer tenerte acá en Clank. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, Juan? Bien, Muy bien. placer. Bueno, doble trabajo, o sea, tenés dos mundiales juveniles por delante, sub-20, sub-17. Ahora vamos a hablar de este trabajo, porque además es diferente entrenar a un chico de 18, 19 que a uno de 16, 17, ya me vas a explicar la diferencia. Pero, ¿te imaginabas cuando dejabas de jugar que este iba a ser un paso importante, el de entrenador / formador de juveniles? No, al principio no. La verdad que cuando uno deja por ahí no, salvo algunos jugadores que uno ya sabe que van a ser entrenadores, porque está claro. No me lo imaginaba. Sabía que cuando dejé y después de un tiempo, sí ya empecé a investigar como para ayudar. El predio argentino Junior en ese momento no estaba hecho, no lo tenía. Y bueno, darle vuelta a eso, ¿no? En la formación, ayudar de ese lado al club o interiorizarme en eso. Pero no sabía que iba a ser entrenador, sino que sabía que me gustaba ayudar de ese lado. Y bueno, y después se fue dando. ¿Te costó el retiro? No, pero por ahí tampoco me di cuenta, ¿viste? Que a veces cuando uno deja, es un poco una planta, diría Pablo Aimar, que estamos ahí, ¿no? Pero sí, o sea, yo sabía, algunos dicen que juegues hasta lo último, hasta que el fútbol Te deje. y la verdad que no, que yo ya, después que pasó lo de Argentino, como que yo también ya había perdido muchas ganas de jugar y sabía que de dónde iba a ir, que ya no estaba feliz o ya no estaba contento. Y hay miles de situaciones, ¿no? Donde cuando vos estás entrenando, por ahí no estaba jugando titular y siempre me acuerdo que habíamos jugado contra Español, un amistoso en la cancha de Argentinos y yo juego para el equipo suplente y el 4 pasaba por todos lados y no lo podía ni agarrar Claro. y me tiro a barrar una pelota que yo hacía una que barría y la paraba y se me pica la Sí. pelota y se me va y yo decía, no, ¿qué hago acá? ¿Viste? Cuando ya empezás con un montón de cosas que te vas dando cuenta que no estás disfrutando. Está bueno lo que contás, porque además es una sesión concreta de juego en un partido amistoso, pero ¿qué otros síntomas tenés de, che, ya no me da más ganas, levantarte y no querer ir a entrenarte, lo que se disfruta el día a día de la convivencia en el vestuario? Sí, la verdad que lo último, lo que obviamente más disfrutaba en la semana era el loquito y creo que el reducido. Después todo lo demás que del entrenamiento se me hacía más pesado y muchas veces cuando ya la cabeza dice una cosa y el cuerpo hace otra, también, ¿no? Porque decís, si esto me salía fácil, ¿cómo ahora no me sale? Viste que Claro. empezás Sí, sí, sí. a cometer errores que antes no hacías y bueno, creo que también eso poco a poco lo vas viviendo, ¿no? La mente dice, no, bueno, ya está, yo ya pensaba un poco eso también, ¿no? Que no estaba disfrutando. Pero bueno, uno se da cuenta hasta lo último que va estirando un poquito, estirando, y cuando pasa algo decís, bueno, ya está, ahora sí dejo de jugar. ¿Y cómo conectás con esa experiencia en el predio de Argentinos ya colaborando con la formación de chicos? Y al final no se dio porque, bueno, empecé a trabajar en la selección y cuando llegó ese llamado es como que, bueno, por ahí yo en el equipo de primera no me veía, todavía no quería, no me veía ni ayudante ni de nada. Pero en ese lapso también me había llamado el Vichy Borghi sin conocerlo. Me llamó cuando él tuvo la segunda etapa en Argentinos Junior La del para... 2014, ese torneo que ascendían 10 a primera, que terminó Exacto, dirigiendo Pipo. exacto, Vichy exacto. termina antes, El lo mismo. sacan. Yo voy a lo último sin conocerlo. El utilero Cristian me llama diciendo, che, el Vichy te quiere conocer. Y yo no sabía si era... Yo había dejado hace poco si era para jugar o para qué. Pero bueno, como es el Vichy y yo sabía que... por ahí si fuera otro técnico no hubiera ido. Pero el Vichy sí sabía que lo que era como persona. Y sabía que iba a aprender algo. Entonces fui a hablar con él. Me reí mucho porque el Vichy es muy gracioso.
Sí, Apenas sí. llegó ya me saludó, me dijo, Vichy Borghi, campeón del mundo, me dice. Y yo digo, Placente, campeón juvenil. Como que ya me hizo reír. Nada, y después nos quedamos charlando un rato, qué sé yo, y él me decía que quería que colabore por cómo me iba de Argentino Junior no era la mejor manera, y bueno, quería que esté en el club y de a poco vaya aprendiendo y metiéndome. Y la verdad que fui, ahí colaboré un poco con el cuerpo técnico. Y bueno, y ahí en el Vichy vi un montón de otras cosas, ¿no? De interiorizarme por el club, de los chicos, que por ahí cuando sos jugador de fútbol, o por lo menos yo no me interesaba, y ya estando con el Vichy allí empecé a abrir mucho más la cabeza. ¿Qué cosas viste? ¿Qué cosas te abrieron la cabeza? No, al Vichy un día había un chico o no tenía para comer, o que venía de un lugar de abajo, ¿no? Y él me dijo, che, para comprarle como una canasta para que se alimente mejor, para ver eh, que el club se haga cargo también de ayudarlo, porque el chico jugaba bien y también lo nutricional era importante. Bueno, se empezó a meter en esos aspectos que yo por ahí no hacía tanto hincapié. Fue a ver cómo iban los chicos en la escuela, como que un montón de cosas individuales de los chicos del día a día que yo siendo jugador por ahí no le daba Claro. tanta importancia, y bueno, creo que me gustó y que eso también me dio un paso más para estar en la formación. ¿Cómo llegás a AFA en la etapa de entrenador barra formador? Sí, en ese lapso que no había tenido en juveniles porque no había ido los presidentes, estaban con que estaba ido Segura, estaba Claro, la comisión normalizadora, Exacto. 2016-2017, sí. Nos andaron en el 2017. Verón había elegido, o había estado Verón en ese momento Sí. ahí, y había elegido a Hermes Deisio, que había estado en Estudiante de La Plata, con él, me imagino, de coordinador. Lo pone a ser el coordinador de las juveniles, y ahí nos llama a mí, a Pablo Aymar, para ser técnico de la 15 y la 17. Ujú. Y bueno, ahí fue donde nosotros no teníamos, por ahí teníamos todo el recorrido de jugador, pero no de técnico, Eso quería nada. preguntarte, ¿te sentías preparado? En ese momento, no. Pero bueno, hablamos ahí y la verdad dijimos eso, ¿no? Si queremos cambiar algo de los que nos gusta, decíamos con Pablo, tenemos que meternos a estar ahí, ¿no? En el barro. Y, y bueno, nos pusieron ayudante, ¿no? Tino, Quique, el profe Luifa, estaba el hermano de Decio, Román, Manacero. Y bueno, y todos ellos eran ayudantes nuestros, y bueno, y ya estando ahí, claro, uno se da cuenta que después vivió mil cosas, al haber estado en juveniles, al saber cómo se sienten los chicos. Por ahí uno le faltaba ejercicios eh, y rodaje, pero bueno, todo lo que estaba pasando en el predio nosotros éramos familiares, entonces era mucho más fácil saber lo que sentían, saber lo que les iba a pasar, saber lo que venía. Y bueno, y siempre de ese momento, nosotros siempre tuvimos el foco como de no solo ganar, sino formar y no perder el eje de que son chicos y que están aprendiendo para un futuro. Ahí aparece Peckerman como faro. Sin ninguna duda, sí. Nosotros nos apoyamos mucho también de lo que vivimos, de las cosas que nos hacíamos. ¿Qué hacía José en esa época? Bueno, pensábamos eso. ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué hacía lo otro? Y yo creo que cuando nosotros teníamos esas edades, por lo menos a mí, que vos venís de juveniles y por ahí venís agrandado porque te va bien en el fútbol o estabas jugando bien en ese momento. Y bueno, creo que ahí te forman dentro y fuera de la cancha. José y todo su cuerpo técnico te Te bajaban lo acomoda, sumo, te sí. acomodaban un poquito. Éramos todos iguales, el equipo ante todo. Bueno, y ya estar ahí, tener la remera de la selección, el sueño que uno tiene cuando es más chico. Y entrenar con todos jugadores buenos. Cuando vos estás ahí y jugás con todos buenos, querés estar ahí. Claro. Entonces, encima comes bien, el lugar donde entrenás es espectacular. Y bueno, el siempre querer estar ahí, creo que eso te lo tenías que ganar y bueno, y disfrutar del fútbol que también transmitía José, ¿no? De jugar al fútbol. José mezclaba un liderazgo estricto pero suave. Estaba Pasarela en la selección mayor y Daniel hablaba de rinoscopía con el comandante Araujo en fútbol de primera y el corte de pelo para Canigia, para Batistuta, para Redondo, que al final no quiso. ¿Cómo era esa convivencia? Porque José también tenía sus reglas, el profe Salorio también. Yo me acuerdo perfecto de
multas, un fondo común por si llegabas tarde, no tenías hoy la Eh, imposición del teléfono celular, hacía mucho tiempo, pero José era un tipo bastante estricto con sus reglas. sí, sí, sí. O sea, yo también en esa época tenía el pelo largo, pues usaba el pelo largo. Lo tenía por acá con arito y cuando me citan un jueves me dijeron, como que me dijo el entrenador que me estaba citado a la selección, era sub-18 en ese momento, todo un aplauso, pero después me dijo, bueno, córtate el pelo, sacate el arito, nada de zapatilla, sin media, sin zapatilla, como que ya nada de jean cortado ni nada por el estilo. Así que bueno, ya cambió todo mi estilo, ¿no? Y bueno, si uno quería estar, tenía que hacerlo, así que el sábado fui, me corté el pelo antes de jugar en inferiores, el viernes para jugar el sábado en inferiores. Me había quedado medio jopita, no sabía qué hacerme tampoco porque era otra moda. Todos me cargaron, así que fui el mismo sábado después del partido y me pelé porque me había quedado como un jopo que no, después ya no me gustaba. Así que nada, el lunes aparecí ya pelado y bueno, ya arrancamos, ¿no? Pero ellos mismos después era remera adentro, todos iguales, para estar todos iguales sobre todo, ¿no? Medias altas, remera adentro. eh, Había que tener las contestaciones, ¿no? No levantarle los brazos a los compañeros. De hecho, muchos jugadores por ahí quedaban, o muchos no, o quedaban afuera algunos que yo me acuerde, por levantarle los brazos a otros compañeros. Entonces vos mirabas y quedaba afuera por eso y decían, bueno, acá somos todos iguales, el gol lo hace vos, el gol lo hace él, sacar ese egoísmo, ¿no? Y bueno, y creo que uno se va moldeando a las reglas que había en ese momento. ¿Y cuánto de eso puedes aplicar hoy, casi 30 años después, con una sociedad muy, muy diferente? Sí, a ver, lo del egoísmo, que esa frase la hacemos, hoy sos tapa vos del diario, mañana es él, pero no, es importante que termine en gol la jugada. Entonces, por más que sea gol, no sé cuando mostrás un video y decís, es lo mismo, si lo hubieras hecho vos, si lo llegás a errar, o sea, obviamente te caeríamos como a vos, pero si lo hace él, nosotros le damos la misma importancia a eso, que sepa eso, ¿no? Que a veces, che, el goleador no hace los goles, pero en el entrenamiento se juega al puesto porque dio asistencia y no hizo un gol. Nosotros valoramos las asistencias sabiendo que puede haber definido, bueno, que no es tan importante el gol, sino que termine en gol. Darle importancia a eso, ¿no? Al juego en equipo que nosotros se la damos, ¿no? Creo que eso sigue igual. Y después, bueno, desde que entras al predio, saludar a todos, respetar a todos por igual, mirar a la gente, al mozo, al portero, al director técnico, al ayudante técnico, al que sea, porque eso es sinónimo de respeto. Bueno, todo de que entramos es una gotera, como nos hacían a nosotros, y muchas veces después vos ves que eso tiene su fruto, ¿no? Cuando va pasando el año o así, pasa alguna acción en general y vos decís, bueno, valió la pena todo lo que estamos haciendo. ¿Cómo es la formación futbolística de un chico de 15 años? Porque tu primer trabajo en AFA fue como entrenador sub-15. Sí, sobre todo es mirar los partidos de ellos el fin de semana. Hablábamos con los coordinadores, pero bueno, ya conocerlo. Y después, cuando entran ahí al predio, empezar de a poco, ¿no? Porque a esa edad por ahí son mucho más egoístas o tenés mucho más la pelota. Y dejarlos que sean así, ir corrigiendo de a poco, ¿no? De dejarlo ser y después, bueno, de a poco darle un poco más de sentido a algunas jugadas, pero con mucha libertad, ¿no? Pero sí que en alguna decisión nos hacemos ejercicio y bueno, que se vayan midiendo, sobre todo si tienen que jugar un toque a dos, si la tienen que tener más. Bueno, cada ejercicio y después que ellos vayan viendo, ¿no? Cuando uno va jugando, se da cuenta si la tiene que largar antes, no, si tiene que tenerla más. Bueno, en un ámbito de paz, tratar de que mejoren su técnica y su intención o idea de juego. Eh, ¿Existe la nuestra en el fútbol argentino? Y hablo también a nivel selecciones, con la absoluta quizás marcando el estándar de brillantez y de excelencia, pero se ven algunas cosas en la sub-20 y en la sub-17. Sí, obviamente si vos vas a lo físico, cuando jugás con potencias o con selecciones fuertes, te das cuenta que nosotros, obviamente, por el ADN terminás perdiendo. Entonces, creo que el jugar como jugamos nosotros, el chiquitito que se la aguanta, que amaga, que toma un tiempo de más,
que hace esa pausa, que hace algo distinto, que es atrevido, que es irrespetuoso. Creo que eso hace una diferencia. Entonces, combinar el potrero con inteligencia y creo que la selección mayor dio una cátedra la otra vez que fue impresionante, ¿no? De tener la pelota, que no importa si uno es más grande, más chico, sino que jugaron todo el tiempo. Con Brasil. Con Brasil fue impresionante. No se sacaron nunca la pelota de encima, que vos decís. Y disfrutás, ¿no? De que jueguen todo el tiempo. Hay una tendencia que Juan Malillo bautizó como el dos toquesismo, y él dice, yo me hago cargo porque formé parte de esto de jugar a dos toques, el juego de posición, la ejecución al mejor nivel con el Barcelona de Guardiola, pero también está la idiosincrasia, la cultura. Hablemos un poco de la cultura del futbolista argentino, del que vos recibís a los 15 años y ahora entrenás a los 17 o a los 20. Sí, lo que decimos siempre, ¿no? Que por ahí vos ves al europeo que juega a dos toques o le pega muy bien a la pelota y juega o simple y rápido. Y la verdad que no siempre, lo que decimos siempre, no siempre es a dos toques y a veces, muchas veces cuando hay equipos que juegan fenomenal y juegan a un toque, vos decís, que disfrute. Ahora, no siempre se puede hacer así y vos tenés jugadores que juegan, que la pueden tener, y que sobre todo que gambetean. Y nosotros le damos como mucha libertad a eso, ¿no? Que nosotros siempre decimos, nosotros queremos ser los protagonistas del partido, entonces tenemos que tener la pelota y que no nos queme. Entonces entrenamos eso, ¿no? Que cualquier situación, si se la pueden quedar, que sea nuestra, para tener la pelota y jugar. ¿Y cómo lo entrenás eso? Y desde todo, desde un reducido, lo que sea, es el momento donde vos ves que uno se la saca rápido de encima y decís, nada, tranquilo, tenés tiempo, quédate más con la pelota. A veces el pase es esperar más al rival para darle el pase y darle ventaja a tu compañero para cuando la tiene. Después te das cuenta cuando uno la quiere o no, si le da el pase y se corre para que, che, estoy en línea de pase, si soy una ayuda para vos, un pase de seguridad o como se llame ahora. Y te das cuenta de eso. Entonces nosotros, si vos entrenás todos los días, de hecho, cuando vienen jugadores que por ahí físicamente son buenos y técnicamente por ahí también, pero claro, cuando lo obligás a jugar, las pierden todas obviamente el mensaje es tranquilo. Nosotros sabemos que vos de lo físico, de esto, sos muy buena y por eso estás acá. Ahora, nosotros tenemos que agregarte esto, entonces la vas a perder un montón de veces, es así. Hasta mismos partidos amistosos que por hacer algo de más termina en gol en contra, pero nosotros sabiendo que a futuro eso le va a servir. Entonces, bueno, eso es entrenando, dándole confianza y después, bueno, vos vas viendo la mejora del chico. Son categorías muy diferentes, la sub-17 y la sub-20, en cuanto a lenguaje, instrucciones, aprendizaje, dinámica, formación del futbolista. Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros hace poco estamos y también me animé también a seguir después de Mache, porque era una camada que conocía, claro, ¿no? del sub-17 anterior. Sí, porque obviamente son jugadores más profesionales, donde a veces en primera todo el tiempo vos jugás contra un rival, entonces en la semana por ahí entrenás mucho más. Bueno, el rival juega así, nosotros salimos así, presionamos así, hacemos mucho más táctico. Bueno, nosotros como Argentina es todo el tiempo tratar de jugar al fútbol, de ser el protagonista, sin un rival a futuro. Entonces, por ahí el entrenamiento es diferente. Entonces, cuando nos fue con la 20, sí, por ahí tenés que hacer por ahí entrenamiento un poco más táctico, un poco más con un objetivo. Los tiempos son diferentes, ¿no? Sin perder la diversión, sin perder la alegría en el entrenamiento. Pero bueno, vos con la 17 podés jugar más todavía. Yo creo que con la 20 ya jugás, pero menos, y hacer entrenamiento por ahí hasta con mucho más objetivos que a largo plazo que con el proceso anterior. ¿Es ¿no? más salvaje, si querés, el estilo de la 17? Sí, porque cuando tenés un proceso, nosotros tenemos 3 días a la semana normalmente, y bueno, en esos 3 días, o sea, no tiramos ni un córner, antes de los partidos no tiramos ni un córner, nada, después uno lo va haciendo más cerca de un campeonato, ¿no? Entonces es jugar mucho, es mucho darle volumen de juego, juego, y dinámica al entrenamiento, donde después ellos, claro, van subiendo el nivel, por ahí algunos chicos los cambiás porque también tenés que ver otros, y el nivel, la rueda sigue y cada vez se potencian más por la competencia,
Y bueno, después llega casi a lo último cuando vas a jugar un torneo que decís, "Buah, son entrenamientos mejores que no tengo ninguna duda que a veces que un equipo de primera, por cómo se da, por los jugadores que hay y cómo elevaron todo el nivel. Y con la 20 el proceso no hay, porque lo citas solo para la fecha FIFA, Claro. entonces es muy difícil. Todo lo más importante es el proceso anterior donde ya los chicos se conocen y vos sabés lo que te van a dar o lo que te pueden dar a futuro y en un partido, en una situación que después hay chicos que van y no sabes cómo reaccionan ante una situación de la selección, de ponerse la remera de la selección, jugar un partido decisivo y bueno, dependés de cómo él lo haga ese día. ¿Cuán importante es eso para la continuidad del chico? Además de la técnica, de la interpretación del juego, esto de entender que está jugando para la selección argentina. Es importantísimo. Obviamente hay jugadores que llegan que por ahí no estuvieron en juveniles, pero sí que tenés una base grande que si los pones van a rendir. O sea, pasó en la sub-20, ¿no? Donde nosotros la base era la 2006, que había estado en el Mundial Sub-17 hace poco, y casi sin entrenar, por ahí vinieron los 2005, que los impares eran las categorías que uno menos conoce Claro. porque era más difícil que vayan hasta que sea una 20 y que no era mi caso, yo no tenía que verlo tampoco. Y bueno, y ahí agregando los 2005 se fue fusionando un equipo que, claro, cuando todo juega bien y todos tienen una idea, es hermoso lo que jugaron algunos partidos en el Sudamericano. Pero bueno, creo que eso fue porque había conexiones ya desde antes, ¿no? Claro. Entre Roberto Subiabre, Sí. Mastantuono, el Diablo que se conocen de River, Acuña que ya había jugado con ellos, no sé, Jiménez y Ramírez en los centrales, el Sí. Chelo que juega, que en él fue una maravilla lo que jugó el Sudamericano. Y bueno, porque le toca jugar, ¿El Chelo es recuperar. delgado? Sí, le dicen el Le Chelo y dice el Chelo. encima del Chelo Delgado. Y bueno, todos, Soler, Gorosito, bueno, todos los que se conocían, más los que se agregaron, con una idea de juego, jugaron y fue muchos partidos muy alto nivel. Primer partido es con Brasil. Subiabre el primero, jugadón de Acuña, el segundo de Echeverri, tercero en contra. 6-0. Resultado histórico, además venía pegado Copa América 21, el gol de Ota en el Maracaná, después vendría el 4-1 acá, la Sandunga, pero vos sabés que es el primer partido. Y vos sabés cómo la prensa se va a comportar frente a un 6-0 ante Brasil, aunque sea el primer partido, en un largo recorrido. Me interesa cómo manejabas vos esas emociones que me imagino que eran mucho más bajas que lo que hasta incluso el jugador sentía. Le estamos ganando 6-0 a Brasil, un baile de novela. Sí, ya cuando iban pocos minutos y íbamos 3-0, es como que decís, qué largo hace este partido porque querés que termine ya. Y la verdad que ellos siguieron con un hambre y bueno, el que entraba lo mismo, quería jugar, hacerle goles y bueno, fue impresionante, pero sí, al terminar el partido, bajar a tierra, que sabían, yo por lo menos sabía que era el primer partido. Claro. ¿Y cómo bajaste a tierra? No, bajándolos tranquilo, sin cargar a nadie, con pocas palabras. Creo que el que ya tiene un proceso también lo vive diferente, ¿no? Porque ya lo hemos vivido antes y entonces uno puede bajar línea y lo que pasó la primera vez que puede haber errores, ir llevándolo de a poco con el tiempo, ¿no? Y sabiendo eso, ¿no? Que nos podíamos encontrar de vuelta, que no los carguemos, que esto después puede haber revancha, entonces estar tranquilo y después lo disfrutemos dentro del vestuario, todo, bajar unos decibeles que después, obviamente, con el tiempo íbamos a saber que fue algo histórico y bueno, que va a quedar para nosotros, pero bueno, recién arrancaba el torneo, era lógico que no haya tanta espuma. Y hubo reencuentro en la fase de grupos donde una victoria argentina le daba el título, ganan 1-0, Brasil empata y viene la cargada de ellos. ¿Cómo vos manejaste ese contraste, pero sobre todo la reacción de los chicos? Hey, nosotros le ganamos 6-0 y no los cargamos. Y ellos nos empatan sobre el final y se nos ríen en la cara. ¿Qué hacemos? Sí, la verdad que fue difícil porque también hay muchas poblaciones altas, pero bueno, siempre lo que por lo menos pienso es que cuando pasan esas cosas también es culpa de los grandes, ¿no? Porque todavía son chicos y si no hay una bajada de línea, que ya nos pasó en otras categorías que ahora pareciera que todos se quieren medir con Argentina, ¿no? Nos pasó con Ecuador, nos pasó ahora Sí, con Colombia, ¿no? en el sub-17. Exactamente, y que hasta partidos amistosos donde parece una guerra donde
uno no sabe o no se entiende que es un partido para crecer, para que uno pueda ver jugadores, obviamente para que haya roce internacional, pero no es una final del mundo ni nada por el estilo. Y todos se miden contra nosotros, es como que hay un clima ya especial, ¿viste? Vos decís. Y bueno, y yo creo que si los grandes nos bajan eso, como esa agresividad que hay en el ambiente, después termina mal, como alguna vez pasó. Y con Brasil lo mismo, ¿no? Ellos creo que estaban muy calientes y también seguramente les habrán pegado mucho por perder 6-0. Y bueno, y después empezaron a cargar, que ahí es donde tienen que intervenir los adultos, ¿no? Y de hecho también se portaron mal el último partido donde era vergonzoso Sí. cómo gritaban. De afuera, cuando Desde jugamos afuera con que nos Paraguay. hacíamos no conteste, no pasa nada, que seguramente por ahí es revancha. Nos pasó con la Sub-17 cuando después le ganamos 3-0, que en el Sudamericano también nos cargaron y Claro. dijimos tranquilo, que por ahí nos vamos a enfrentar y nos enfrentamos en el Mundial, terminó el partido, le ganamos 3-0, los saludamos y nos fuimos a festejar, ¿no? Ujú. Creo que eso de respetar al rival sirve y me parece muy importante. Y bueno, bajamos los decibeles como pudimos y bueno, salieron campeones, pero creo que nos quedamos muy contentos de cómo se dio todo y cómo también reaccionaron, ¿no? Porque después podía haber pasado a peores. Vas a dirigir 2 mundiales, el sub-20 en Chile, el sub-17 en Qatar. Hay muy poca distancia, uno es 27 de septiembre al 19 de octubre y el otro el 5 de noviembre al 27 de noviembre. Eh, Obviamente que es una situación extraordinaria porque Javier Mascherano se va a Inter Miami y vos aceptás el cargo del sub-20 porque además conocés a esta generación del Mundial sub-17 anterior. ¿Pero es sostenible o después de este doblete ya te vas a ocupar de una categoría? Sí, después hay que charlarlo, pero sí, es difícil, ¿no? Esto se dio por cómo fue todo y está todo muy rápido. Y también porque la camada la conocíamos, que eso era la verdad, ¿no? Pero sí, a veces es difícil porque es difícil ver, ¿no? Chicos que ahora estamos viendo chicos que están en reserva o en primera y 2 horas después mirar chicos que están en novena, octavo, séptima división, Claro. donde Es un los contraste grande. contraste grandísimo y donde los ritmos son otros y otros objetivos y todo diferente. Y creo que, bueno, que sí, que después se va a sumar gente seguramente porque para no perder el ojo tampoco, ¿no? Porque uno cuando abarca mucho después empezás Claro. a perder un poco también el objetivo, ¿no? Y la verdad que estar en formación, yo disfruto de ir el fin de semana a ver 2, 3 categorías, novena, octava y séptima, y ver esos chicos nuevos y descubrirlo y ver cómo mejoran y ilusionarte, ¿no? Porque vos los ves Claro. y cómo juega este, cómo juega el otro, que nosotros empezamos con la 2002, 2003, la primera camada, y bueno, y después ver a dónde llegan, ¿no? Que ese es otro paso que recién ahora ya están teniendo la edad de estar jugando en otros países, Claro. 22, ¿Quién 23. tenés de 2002-2003? Y nosotros la primera camada, bueno, es Velasco, es Medina, es el X Fernández, es Matías Palacio, es Orozco, es Simón, Lo Mónaco, Fran Flores, ¿Tenés relación Amione. con ellos? Yo cada cuando los encuentro, pero bueno, me gustaría tener más. A veces como que uno le toma la distancia, pero la verdad que siempre lo sigo y sé cómo juegan o no. Cada cuanto con alguno hablo. Eh, pero sí, o sea, son jugadores que vos ya lo veis, son buenos, no sé, eso es lo que Claro. decimos nosotros. No es que nosotros descubrimos. Hay chicos que por ahí uno los vas a ver y no te das cuenta, pero después con el tiempo sabes que son buenos. Pero bueno, disfrutar después de ver el crecimiento de ellos, ¿no? Como dice Bielsa, todos se dan cuenta de que ese es bueno de verdad. Claro, el que descubrió, sí, mi tía también, sí, se da cuenta que era bueno, no sé, Echeverry cuando fuimos a verlo, ¿entendés? Como que, o Matías Palacios, pero bueno, a mí, por ejemplo, nosotros en la sub-15 cuando apenas habíamos arrancado, faltaba como un enganche. Nosotros normalmente jugamos un equipo y después juega otro, como están seguidos los 2 días, por ahí armado el otro equipo. Y nos faltaba un ofensivo, un volante ofensivo, y fui a ver a Boca y entró nada, un morocho ahí largo y jugó 15 minutos y la rompió toda y dije, wow, ¿cómo juega? Y fui al otro partido porque estábamos ahí sobre la fecha y la rompió de vuelta, pero ya de titular. ¿Y por qué no juega? Y era Medina, Claro. ¿entendés? Como que se había portado mal o por algo estaba en el banco. Y nada, le dije, Pablo, mirá, hay uno que la rompe toda y lo citamos, le dimos una charla obviamente, lo agarró Pablo también ahí.
Pues además ahí averiguás con los entrenadores. Che, porque, ¿qué pasó? porque ¿Por qué estuvo no afuera, juega? Claro. exactamente, entonces ahí lo agarramos entre las dos canchas, y entre la mayor y la juvenil, y le dimos como un sermón. Pablo también le dio un sermón, y dependía de él lo que quería estar porque las condiciones las tenía. Bueno, y después vos ves el crecimiento, porque después, nada, no solo que se portó 1000 puntos, sino que la rompió toda. ¿Te gusta más la sub-17 o la sub-20, si tuvieras que elegir? Creo que el proceso de la sub-17 me gusta Por esto más. de ir a ver juveniles. Sí, porque vas viendo los errores, tratás de ayudar, o que lo hagan en el club, y vas viendo cómo se potencia, ¿no? Cómo van agarrando confianza, y cuando están en el predio, lo que decimos siempre es, nada, en cancha buena, jugadores buenos, pelota buena, y nada, mejoran, no hay duda Claro. que mejoran. Entonces, mientras más tiempo pasen ahí, mejor es, porque es como que estás en la universidad, porque estás todo el tiempo con los mejores. Entonces es difícil gambetearte al mejor defensor, y el defensor es difícil Claro. que te ataque el mejor delantero. Entonces todo el tiempo al palo, y en lugares que es perfecto, el ambiente que se respira. O sea, no jugás para nada, o sea, eso es lo bueno, ¿no? Que vos decís, no es que el domingo tengo que ganar nada. Es como que entrenás con los mejores y después volvés a tu club. Entonces creo que eso se disfruta, y cuando vos ves ya la conexión, o ya ves cuando la pelota empieza a dar vuelta, y decís, nada, el equipo ya empieza a fluir solo, y disfrutás del entrenamiento. Eso es lo que pasa. Em, ¿Cómo abordás situaciones personales? Recién hablabas de esa charla que tuvieron Pablo y vos con Medina. Cuando el propio chico te cuenta, cuando te enterás que son situaciones personales complicadas, que vos sabés que van a influir en el rendimiento y en el comportamiento del chico. Sí, es difícil, porque también mientras vos más sabés del chico, también te encariñas más. Entonces, después cuando tomás la decisión a veces de que queden afuera, es mucho peor, porque te pones a llorar cuando das la lista ¿Te ha final. pasado de llorar cuando Sí, das la sí, lista sí, final? sí, siempre. Siempre como estamos ahí, es como que... eh, porque normalmente cuando ya quedan pocos, por ahí tenés 4 o 5 jugadores más, uno o dos por línea, por las dudas que se lesiona alguno, y hay uno que esté peleando, o dos que estén peleando ahí. Y bueno, y cuando tengas la lista, porque es la fecha, nada, la comunicación es difícil, y vos ya sabés con quién te pones a llorar a veces, muchas veces. Como que decimos, nada, cuando le diga a este no voy a poder, y cuando le vas a hablar ya te quebrás, Te ¿no? pasó, Y porque los chicos se ponen a llorar también, claro. y los querés, y ya te ¿Y ahí la encariñas. comunicación es personal o grupal? Fue variando. Normalmente preferimos la individual, ¿no? Que estén todos juntos, y que vayan pasando los que van a quedar afuera. Que también yo las viví, por eso también uno. ¿Cuándo la viviste? No de quedar afuera, pero sí que Ah, claro, llamen a los compañeros, o claro. mismo con José, de estar en un vestuario y digo, quédense un ratito, y pase Juan Pablo y cosas, y ya sabías que estabas afuera, que es terrible, entonces estás todo tensionado. Eh, y bueno, y ahí darle una devolución. Decir la verdad, porque muchas veces pasa eso, y pasó, ¿no? De que quedan afuera, pero después depende de ellos de volver, como ya pasó, y después por ahí no quedó el sudamericano, pero fueron al mundial porque es el mismo año. Ujú. Eh, y bueno, y después cuando salen de ahí, también está Juan Manuel Brindisi, donde es el psicólogo, y se quedan hablando con ellos, y después le avisamos al club y todo. Bueno, pero son el peor momento, digamos, de ser entrenador. Y después en todo lo que nosotros podemos. Eh, su- por ahí uno se da cuenta, o ver algo del chico cuando hablas, o si tiene algún problema, tratar después de hablar con los clubes, ver si nos cuentan algo, o el club te cuenta algo de algún chico, Sí, algún y ver quilombo en cómo. la casa, ¿viste? Sí, pasa 1000 veces, no es que. Sí, sí. De muchos casos, y también no ser tan, no sé, como caerle tan encima, ¿no? Porque también nosotros cometimos errores, y darle otra oportunidad, ¿no? Obviamente por esta vez quedaste afuera por esto, por esto, por esto. Pero bueno, si lo mejorás, por ahí volvés en el futuro. No es que ahora ya no jugás más en la selección. Depende de vos, sea por indisciplina, ¿no? Digo, de mejorar eso, ¿no? Porque por ahí las condiciones las tiene, pero si no sabe acatar ciertas cosas, o para el grupo, o un acto que no se hace, nada, por ahí quedas afuera de una lista. Eh, ¿Te das cuenta de cuando un cambio que haces en pleno partido influye en contra? Decís, uy, la cagué, lo hablás con tus colaboradores. Sí. ¿Te pasó? Eh, por ahí sí.
de muchas veces, también, pero también son procesos, ¿no? Porque también tampoco muchas veces sabes cómo responden Claro. ante ciertas situaciones algunos jugadores. Después los vas conociendo, ¿no? Pero por ahí sí de hacer un cambio y decir, bueno, sacar a uno y poner un delantero más y decir, después nos falta juego. Y te das cuenta después que decís, che, Claro. sí, que Más pusimos dos parece, nuevos hoy. más para ese lado que poner un central más en línea de 5. Por ahí, poner con la 20 nos pasó. Nosotros jugamos mucho con línea de 3 porque también pretendemos, ¿no? Claro. En las más chiquitas que haya laterales. Entonces le damos más casi una línea de 4. Pero alguna vez debe haber buenos centrales y bueno, jugamos alguna vez con línea de 3 también por cierta situación y lo hicimos. Y en la 20 por ahí nos había pasado con Colombia de que nos habíamos jugado a 48 horas antes y ellos no. Y eran fuertes físicamente porque eran todos unas bestias. Y fue mucha transición, entonces casi nos ganan así, de transición, no de tener la pelota. Y la revancha dijimos, bueno, jugamos contra el último partido de ese grupo que estábamos clasificados con Ecuador, con una línea de 3 para probarla. Y cuando jugamos con Colombia hicimos línea de 3, salió perfecto, porque no hicieron ninguna contra, manejamos el partido, tuvimos un montón de situaciones y terminamos ganando al final. Y con Brasil por ahí fue lo mismo, como que estábamos bien y dijimos, estaban muchos cansados que habían repetido, y dijimos, no sé, pongamos un central más si están más confiados para los centrales para no salir tan afuera y bueno, por la situación que sea. Y al final nos hicieron el gol y vos decís, puta madre, si por ahí hubiéramos hecho 4-4-2, ¿viste? Empezás con esa... Pero bueno, después hay momentos que vos decís, bueno, el día que entró Subiabre contra Colombia, que yo decía que entre Subiabre, por ejemplo. Que quería que entre Subiabre y decían, no, ¿y a quién saca? Porque había entrado, no me acuerdo si Franco, ¿no? Y al diablo, porque estaba cansado y ya venía de jugar y sacalo vos, ¿viste? Porque venía jugando bien y cualquier cosa que agarraba lo terminaba haciendo buena. Y vos decís, y bueno, que salga, no sé qué. Y salió y al final termina haciendo el gol. Y vos decís, bueno, se puede dar como no. Y muchas veces en la sub-15 pasó de querer hacer un cambio, sacar a, no sé, a Matías Palacio o a Medina y mirarlo a Pablo y a Tine y que me digan, no sale, ¿entendés? Bueno, listo. Porque bueno, eso está bueno porque también ellos están más fríos que el entrenador y te pueden dar una visión diferente y no salieron. Y tenían razón, no es que no. ¿Cuánta bola le das a tu equipo de trabajo y si siempre te quedás con la última palabra vos? Hay una cuestión de intuición también. No, nosotros le damos mucha. Creo que todos son importantes y más en la formación, ¿no? Donde todos son importantes lo que vayan viendo. Siempre el entrenador tiene la última palabra, pero sí cuando te dicen algo diferente y te queda regulando y dices, bueno, puede ser. Ahora, si estás muy convencido de eso y quedas regulando, igual por ahí haces el cambio, Claro, pero no. claro. Pero sí le doy importancia. Y creo que es así también, ¿no? Porque el entrenador no es que. Y hasta mismo. No sé, a mí me gusta ver una cosa y a vos te gusta ver otra, y bueno, vos le vas a ser mi campeón en lo táctico y yo voy a ver más en cómo está ese jugador, Claro. conociéndolo más. Entonces, bueno, vemos cosas diferentes y escuchar a alguien que piensa distinto o sabe más que uno en ciertas cuestiones, no tengo ningún problema en acatar esa mirada. ¿Qué es Franco Mastantuono? Y Franco, la verdad que ya las condiciones se veían, ¿no? Creo que es un jugador, nada, que desde lo físico y lo técnico, muy bueno. Nuevamente, a veces la parte técnica de un jugador es. Vos ya ves que es distinto. Pero yo creo que cuando vino a entrenar y vos ves la pegada que tiene, ya sabés que la pegada era distinta, eso sí. Después, por ahí engambeteando todo, obviamente era un año más chico, entonces le cuesta más y por ahí querer demostrar todo el tiempo, comete más errores. Ahora, la edad es la edad que tiene y la tiene que hacer en ese momento. Y ahora, viéndolo jugando cada vez mejor, en River agarró un protagonismo, qué difícil que un chico de esa edad tenga ese protagonismo y lo asuma y lo asume bien. Obviamente tiene errores, claro, propio de la edad. Ahora, cada vez está evolucionando muchísimo y no tengo duda que va a seguir evolucionando porque por su corta edad y porque se le nota que hay un montón de cosas que las va a mejorar, que eso no hay duda, ya que tiene
técnica, físicamente trabaja y entrena para ser mejor, tiene mucha cabeza, tiene mucha autoestima, que eso es importantísimo también, entonces creo que tiene muchas condiciones para triunfar cuando se vaya afuera. Es clave la autoestima. Sí, nosotros, Creérsela, o sea, con recursos, no con pero fundamentos. exacto, exacto. Y sin fundamento también, porque Sí, es verdad. nosotros, vos tenés, o compartiste con jugadores que eran, no sé, yo decía peor que yo y por ahí llegó mucho más lejos, pero bueno, tiene una autoestima y una cabeza diferente, está claro. Y muchos que no se la creen por ahí titubean más y estos que saben que son buenos y lo quieren demostrar y pelean por ser los mejores, nada, siguen creciendo y siguen subiendo escalones. Delgado hace un muy buen sudamericano, vuelve y Gago le da, digamos, la posición de mediocampista central. Franco juega menos en el sudamericano, regresa a River y Gallardo lo, lo pone de titular y termina asumiendo un protagonismo importante. Por eso son tan significativos los meses entre Sudamericano y Mundial, porque pueden pasar estas cosas, que uno juegue menos en el Sudamericano y se afiance como titular al menos que en River, y el otro le dé funcionamiento a un equipo que no lo tenía, como Milton en Boca. Sí, yo creo que Mildo también por ahí en el sudamericano agarró un rol de protagonismo y se hizo cargo él, ¿no? Sí, Demostrándolo, jugando y fue impresionante porque tampoco uno siempre por ahí vos lo ves, pero no lo tenés, entonces mientras no lo ves entrenar y podés dudar por el físico, por esto, porque o no jugaba tanto y en primera y nada, y demostró toda su calidad. Y creo que fue agarrando confianza en cada partido más y bueno, fue extraordinario lo que hizo, volvió a Boca y siguió jugando al mismo nivel. Y Franco por ahí le costó más, eh, jugó menos también y bueno, pero ya llegó con otra, que yo lo que digo, ¿no? Cuando vos venís a la selección también te sirve para agarrar confianza, para sí. defender la camiseta que soñás, para vivir cosas intensas, ¿no? Porque cada partido es intenso, desde el himno hasta cada jugada. Y bueno, eso te da personalidad, eso te da autoestima y creces como jugador. Ninguno que juega un sudamericano, cuando vuelve el sudamericano es el mismo, porque te da crecimiento y Te pasas marca. cosas buenísimas y cosas amargas, también tristeza, lo que sea, donde Pero te terminás llorando, forjan, pero te forja, el caparazón se hace más duro, claro. es la verdad. Sí. A Franco lo usaste más por el medio en el sudamericano, el titular era Echeverri, después del otro lado estaba Ian Subiabre, y por la derecha tenías varias alternativas. ¿Lo ves más por el centro que a pierna cambiada? Eh, Creo que puede hacer las dos, obviamente siempre que el River también lo hace, ¿no? Por ahí de Sí, jugar afuera, pero de recibir adentro, exacto. que es, Defiende afuera y recibe adentro. y muchas veces que no se queda ahí, sino que juegue de enganche, ¿no? Pero bueno, también ahí estaba Claudio, que también Echeverri la estaba rompiendo. Ujú, El jugar cada 48 horas también a veces pasa eso, claro. ¿no? Que vos decís, nada, por ahí no desgastar a los dos, porque los dos jugadores diferentes que vos decís, bueno, que son ofensivos y te pueden dar algo distinto manejando el equipo, son ellos dos, entonces no era gastar las dos balas. Claro. Eh, entonces por eso también tampoco jugaron tanto juntos, jugaron creo que un partido y después entraba más Franco para acompañar. Pero bueno, yo creo que Franco jugando adentro puede hacer lo que quiere, pero tirado de la raya también, como hace Messi o cuando se meten para adentro, ¿no? Pero no quedar aislado, eso es lo que tiene, que él Claro. tiene que entrar en juego, no importa si es adentro o afuera, que entre en juego porque son los que manejan el equipo. Eh, Vos ya formabas parte de los cuerpos técnicos de AFA cuando se produce la hecatombe futbolística de Rusia 2018, sale Sampaoli, eh, se va Sebastián Becasese, que estaba a cargo de la sub-20, y hay que armar el plantel y el cuerpo técnico para la Alcudia. Y ahí aparece Lionel Scaloni. ¿Cómo viviste vos esa integración del cuerpo técnico, primero para la Alcudia y después para esos primeros partidos que ya tenía programadas la selección argentina? Vos ya estabas dentro de AFA. Sí, nosotros ya estábamos, sí, me reía porque primero fue a la Alcudia con Pablo y, bueno, no sé si Martín, creo que con Martín y el Luífer, que era el entrenador de la sub-15, el profe. Eh,
Y después cuando acepta ir a la mayor, esos 2 partidos, como que Pablo le decía, estás loco, pero que te acompaño, pero estás loco, que encima lo vi en un reportaje también que lo dijo. Eh, Porque claro, se vienen muchas presiones, que una cosa es un amistoso, pero después de enfrentar a esos monstruos, ¿no? Dirigirlo, eh, conducir a ese equipo es difícil, a la elite, ¿no? Pero bueno, creo que Scaloni siempre fue, el que lo conoce de chico, la personalidad esa avasallante, ¿no? Que es muy graciosa y siempre da para adelante. Creo que eso fue lo que él dijo, sí, sí, yo puedo hacerlo, y estaba convencido de eso, que otro, con todas las presiones que uno puede pensar, dice, no, pero vamos a pensarlo bien. Y él dijo, sí, sí, yo acepto, y bueno, creo que tenía la personalidad esa, por eso después se dio lo como se dio, ¿no? Creo que son personas que van para adelante y ya lo ves. O sea, Scaloni podía entrar en un grupo y a los 2 días hacerle jodas a todos o hablarle a todos de la misma manera, y eso uno por ahí está más tímido cuando era un grupo, y nada, y el gringo siempre fue igual. Capaz de inventarse ese remate contra Brasil casi en la línea de fondo. Eso es autoestima, Eso es ¿ves? autoestima, totalmente. O sea, él creía que la podía poner ahí y la puso. Por eso, porque mismo como nosotros jodemos a pobre Bernardo Romeo, ¿no? Porque Bernie, claro, técnicamente no sé si es tan bueno. Ahora, con ese físico, los goles que hizo no son. Sí, sí. Bueno, se cansó de hacer goles de cabeza en Alemania, en todos lados donde fue. Y cuando estaba en la sub-20 también había jugadores muy técnicos. Y bueno, el gringo era de otro estilo, si querés. Era un todoterreno que se fue ganando el lugar y bueno, y terminó siendo titular. Yo no sé si arrancó, no me acuerdo si arrancó de titular, pero se fue ganando un lugar y terminó siendo figura del equipo también. Y cuando Pablo te dice, mira, este loco quiere que lo acompañe en los primeros partidos, ¿vos te imaginabas que iba a ser una solución definitiva y el punto de partida de lo que es hoy la mejor selección del mundo y una cultura futbolística que muchos hasta quieren imitar? Es difícil pensar todo lo que vino, ¿no? Pero sí que cuando uno ve el cuerpo técnico que armaron, que esté Samuel, que esté Ayala, que esté Pablo, Mana, Martín, Tocali, Lifa. Bueno, ya esos jugadores, nada, son todos respetados, todos tienen una trayectoria increíble y son todos buenas personas. Entonces, son todas, mismo cuando el ratón al principio no estaba, no, son toda gente válida, que vos sabés que el ratón podía ir y decir, sí, ojalá que vaya el ratón, porque hay gente que uno cuando lo conoces sabe lo que valen, sabe lo que son como persona. Entonces no es lo mismo que un cuerpo técnico se te pare, que se paren todos ellos. Si más o menos van bien las cosas, vos sabés que siempre van a tener buenas intenciones, que no tienen ego, que dejan el ego de lado por la selección. Entonces no es lo mismo que cualquier cuerpo técnico. Entonces uno quería que le vaya bien, pero bueno, sabías que iban a hacer todo lo posible ellos para seguir una línea y no iban a salir de esa línea. Quiero que recorramos parte de tu historia como futbolista con algunos nombres que están asociados a momentos importantes. Ramón Díaz. Ramón, nada, lo quiero mucho también porque él me lleva a River, ¿no? Yo tenía 20 años, venía de ascender con Argentinos Juniors en el 97, y me pide para River, voy a River, y siempre tuvo un trato especial también. Siempre me pide cuando llegan jugadores por ahí más chicos que el entrenador los adopta un poco, y bueno, siempre me trató muy bien. Eh, y la verdad, Ramón, creo que del equipo del 97 fue uno de los mejores que estuve. Por cómo jugaba, por cómo era ofensivo, por cómo cada vez que jugaba es como que sabías que ganabas, bien, es como que era raro, ¿no? Pero bueno, creo que armó un equipo, un equipazo, y sabiendo, yo creo que por ahí, después de más grande, sí, bueno, le daba esa libertad, ¿no? Porque uno va conociendo entrenadores y dice, bueno, Ramón tenía eso, ¿no? Que era ganador, que sabía elegir jugadores, que eso no Muy tengo ninguna intuitivo duda, también. o hacer cambios que vos decís, bueno. eh, y bueno, y después con toda su carisma, un equipo que no viene bien te lo lleva a pelear el campeonato. Entonces,
creo que es alguien que le hace muy bien al fútbol y le hacía muy bien con las declaraciones que hacía en ese momento. Creo que salía un poco del libreto y creo que le daba alegría al fútbol. Y Recién le sigue mencionaba, dando, y le porque sigue es dando, lo que sí, sí, estoy sí, viendo sí, hasta no, ahora, ¿no? plena vigencia. Mencionaba recién al ratón Ayala, año 2002, el ratón se desgarra ante el partido con Nigeria. Y Bielsa te dice, jugás vos, va Samuel de libre en esa línea de tres. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo manejaste la situación? Sí, la verdad, cuando uno, como yo sabía que no jugaba, estaba tranquilo, eso está claro, ¿no? Entonces el día anterior dormí perfecto y el día del partido, nada, yo estaba antes de entrar, cuando apenas llegamos al estadio y salimos a reconocer la cancha, nos cambiamos todo y salimos a ver la cancha. Nada, yo disfrutaba mirando las banderas, mirando a la gente, disfrutando el ambiente. Y en ese momento solo quedaban los 11 que iban, los titulares, a hacer la entrada en calor, los demás íbamos todos adentro del vestuario. Y adentro del vestuario estábamos haciendo jueguitos y mientras esperábamos esos minutos. Y ahí entran corriendo y dicen que el ratón parece que la había tirado. Y ahí Bielsa dice, bueno, que caliente Diego y que caliente Chamot. Entonces, nada, es como que ahí ya te paralizas un poco. Y bueno, no sé si hicimos un minuto de empezar a elongar mejor o algunos movimientos. Y ya entraron y dijeron, no, ya está, juega Diego. Y ya entraron y a 2 minutos salí a la cancha y estaba con el himno. No, o sea, no tuve tiempo ni de hacer nada, como que ya estaba adentro de la cancha. Y sí me recuerdo como que cuando, yo diría que diría mi mamá cuando me viera, pues cuando pasaban las imágenes nadie sabía que jugaba yo todavía. Claro. Entonces, no es lo mismo para la familia. Y cuando terminamos de que pase la cámara y la foto, empecé a correr para todos lados porque quería saltar. Viste, como que hacer toda la entrada en calor en un minuto. Y nada, y me fui acomodando en el partido sin entrar en calor y bueno, y jugándolo, ¿no? Terminé jugando ese partido, lo hice de stopper. Igual nosotros siempre veíamos los individuales de los contrarios Sí. y sabíamos, habíamos entrenado, siempre entrenado de 3 o de 6, de 3 o de 6. Entonces, bueno, la posición la sabía, así que bueno, disfruté de la inauguración de un mundial. ¿Fue el peor vestuario post-Suecia el que te tocó vivir? Eh, sí, sí, porque el de la Sub-23 también, quedamos fuera De los en Olímpicos Londrina, de del los Olímpicos, 2000. fue también de los peores porque éramos toda una banda que crecimos juntos. No, recontra candidato además, un Y equipazo. todo, sí, exactamente. Pero sí, la del Mundial no hay duda, ¿no? Porque también la ilusión que daba esa selección. Creo que antes del Mundial, un mes antes, jugó contra todos y le ganó a todos. La eliminatoria nada, sacó una ventaja impresionante, los pasó por arriba de ese equipo, a todos. Y bueno, creo que la ilusión estaba, ¿no? Para llegar lejos. Pero el mundial es el mundial y en ese mes si no estás bien y no se da todo, puede pasar lo que nos pasó a nosotros, donde también el mundial estaba muy cerca de las ligas europeas en ese Sí, entonces, después sí. se movió un poco los días de descanso. Y bueno, y llegaron muchos jugadores que por ahí eran fundamentales tocados, que no llegaron al 100%, y tampoco tuvimos la suerte de pasar contra Suecia, porque si vos pasás contra Suecia, por ahí ya era otro Otro mundial. mundial. Sí. Es así. ¿Viste muchos llorando? ¿Qué te pasó a vos? Vos ese día no jugaste, vos jugó Chamote ese día, con Poche y Samuel. Sí, sí, obviamente todos llorando, ¿no? Y también uno recuerda mucho, porque estaba medio apartado, no me acuerdo qué, el vestuario de Bielsa, que también se escuchaba mucho. El por qué, ¿no? ¿Por qué a nosotros? El por qué se dio así, ¿no? Y sí, yo me recuerdo no llorar tanto por ahí o estar tan angustiado hasta llegar al hotel y cuando hablé con mi vieja dije y tuve que cortar porque tuve una hora llorando después. Creo que ahí fue el descargo Claro. más grande. Pero bueno, el suplente ahí por ahí a veces trata de consolar a los demás, de arrastrar un poco que vayan al vestuario, de buscarle la manera. Y bueno, y después sí, más tarde en el hotel hice el luto, ¿no? Y vos venías de una temporada con el mal e injustamente llamado Bayer Leverkusen con 3 subcampeonatos.
Incluida la final de la Champions con la volea de Zidane. Sí, y para peor mis compañeros, porque perdieron también la final los alemanes, hubo 3 o 4 que jugaron la final y perdieron Claro, esa final también con claro, Brasil. con Brasil. Así que peor, un poco peor que yo. Sí, 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 sí. Pero bueno, sí, la verdad que venía de una temporada buenísima, pero sin resultados, porque con el Leverkusen llegamos muy lejos, más de lo que esperábamos también, ¿no? En la Champions nunca había pasado la segunda ronda y llegamos a la final. Pero también golpeados porque no podía coronar ese año. Claro. Pero bueno, nada, el fútbol te pasa que cuando ya al mes empezás de vuelta a la liga, ya tenés tu cabeza en otro lado y bueno, de vuelta a otros objetivos. ¿El gol que les hizo Zidane de volea es de los mejores que te tocó soportar en contra? Sí, sin ninguna duda. Sí, porque sobre todo el centro es malo, porque es malo el centro, es Roberto muy Carlos. alto, Roberto Carlos Sí. muy alto, y cualquier otro en esa situación, porque por cómo venía la pelota, no hace eso. Y él no solo no lo hizo, sino que le pegó de zurda, como que todo, el minuto 43, creo 44 del primer tiempo, y bueno, y la clavó en un ángulo. Pero bueno, son jugadores que, que lo sufrís y lo disfrutás cuando juegan, ¿no? Porque son diferentes. Y por eso también juegas al fútbol, para ver esos jugadores. ¿Cómo te forja la derrota? La tristeza, la sensación de frustración, a veces que desde afuera se hable de fracaso. Sí, de más chico, peor. De más chico, sí, perdía cualquier partido y por ahí no quería ni hablar con nadie o no salía ni a comer, nada, no hacía nada. Me encerraba más. Pero bueno, creo que lo vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Donde por ahí es el momento, pero después cuando salís, ya de más grande, está la familia y todo, y bajás del nivel y bueno, y sabés que fue un partido o fue algo importante y lo sufrí más en el vestuario o con tus compañeros. Pero nada, uno se va también acostumbrando, ¿no? A cuando se da esa situación bueno, a sacarse como la angustia ahí y empezar a aflojar y a cambiar para lo que viene de vuelta tener otro objetivo. Estaba viendo el documental de Boris Becker en Apple TV, que está buenísimo, son 2 capítulos. Y el segundo, se llama Disaster, cuenta la historia de Becker que termina preso en Alemania con procesos judiciales, también en Inglaterra. Vos estuviste preso en Alemania. Exactamente. ¿Un Sí, mes estuviste preso? 28 días. ¿Por qué? Porque en realidad es detenido, porque yo cuando me fui del Leverkusen, después estaba en España y no sé si después, bueno, estaba en Francia y recién ahí. Vos vas a Celta, Bordeaux, salís campeón de la Liga en Bordeaux. Sí, y ahí como que el Leverkusen le cae le hacen, se va el presidente, entonces empiezan a ver todas sus cuentas, no sé, empiezan a revisar un montón de cosas, entonces ellos decían que había pagos y había como algún dinero que yo tenía que haber pagado al Estado, yo tenía mi contador ahí y todo, alemán, que tenía que pagar al Estado alemán, que no había pagado, y me piden información, yo se la doy, y yo no sabía nada. Entonces cuando ya dejo de jugar voy a un partido de estrellas de Alemania, no me acuerdo, que me Claro, habían invitado. 2013 esto, claro. Sí, yo ya había dejado de jugar y dije, bueno, voy una semana, voy a Alemania, voy a saludar amigos, qué sé yo. Y cuando llego al aeropuerto no paso el filtro, digamos, pues muestro el pasaporte y ahí salta el problema, que yo no tenía ni idea. Y bueno, ahí me llevan a un lugar y me empiezan a contar toda la historia, ¿no? Claro, o sea, ellos decían que debía impuesto, bueno, obviamente era algo penal. Entonces me dan toda la explicación y entonces yo tenía que demostrar que no estaban, no era cierto eso y tenía que demostrarlo, ¿no? Porque por más que vos pagues lo que tengas que pagar, si eras culpable tenías que te comía la sentencia que te toque. Entonces, bueno, y como no vivía en el país, ellos te detienen en el país. Pero pasa que te detienen, pero bueno, fui a una cárcel normal, ¿no? Tenías el overol. Sí, ya sabiendo toda la película, el abogado me dijo, nada, el sábado vas a ir a cierto lugar, vas a ver a un abogado, pero el juez no es el que te tiene que tocar, vos vas a otra jurisdicción que es la de Colonia, bla, bla, bla. Así que te van a detener y después, bueno, vamos a ir a Colonia a demostrarlo que sos inocente. Bueno,
Claro, pero cuando pasa eso, ya cuando el juez dice que no es su jurisdicción, o sea, salgo ahí y ahí me dicen, bueno, y ahí sí ya quedo con la ropa naranja, el overol naranja de preso. Nada, grillete en los pies y ahí fui al bus que me llevó a la cárcel, que después es como todo, ¿no? Obviamente uno piensa en Sudamérica lo que son las cárceles o Argentina misma, entonces tenés ese miedo, pero bueno, obviamente son cárceles europeas pero bueno, esto es una experiencia nueva porque tenés que ir el día a día aprendiendo lo que va pasando, Son ¿no? 28 días, es bastante tiempo, es un Es mes. bastante, exacto. Pero bueno, los primeros días, nada, puedo escribir un libro, porque cada día después yo empecé a escribir. De hecho, escribí en un momento porque no tenía nada. Después tuve tele, tuve radio, todo, pero al principio. Entonces anotaba las cosas que iban pasando porque todos los días era algo nuevo, ¿no? ¿Qué Eh, pasabas? no, los primeros días pasó, por ejemplo, que no me dejaban dormir y venía alguien y me abría estaba la puerta, abrían como la ventanita y me Sí. alumbraba. Entonces yo no sabía por qué era, ¿no? Entonces, pero ya toda la noche, cada 40, 50 minutos me hacían eso y yo en un momento ya dormido levantaba la mano. Y al segundo día, claro, la psicóloga dice no, porque muchos por ahí intentan suicidarse. Le digo, no, me voy a suicidar si no me dejan dormir, ¿entendés? Como que, bueno, después el tema de la comida, el tema del idioma que yo no me acordaba tanto, bueno, empecé a hablar más. Eh, y bueno, y a los pocos días me fui a Colonia, ¿no? Tuve creo que 4 o 5 días en Frankfurt y después me fui a Colonia. Así que bueno, iba conociendo otros lugares. Cárceles Claro, de otros lados. Y cuando llegué a Colonia todos sabían quién eras, todos sabían que era jugador de fútbol, todos sabían eh, que tenía sus pros y sus contras, porque decía, bueno, ya te conocen todos, pero todos Claro. sabían también quién sos. Eh, pero bueno, nada, después ahí fue muy loco porque te terminás haciendo amigo de la gente de ahí eh, claro, tengo mi historia, pero el de jugar, también jugué. ¿Jugaste en la cárcel? Sí, porque había días que te daban más libertad, entonces para no estar tanto tiempo por ahí encerrado en tu celda, eh, los miércoles por ahí o viernes, había 2 días que jugaban al fútbol, me dice un chileno, me dijo, vení, vamos a jugar, y jugué, pero fue muy gracioso, pero jugué después en la selección porque obviamente era bueno, Y claro, en la y, selección de presos. y el técnico me dijo, puso todo el equipo y me dejó la 3 a mí, ¿viste? Como diciendo, déjame jugar de 10, le decía. Así que nada, me reía, pero bueno, nada, tuve 28 días y pude demostrar, ¿no? Que el 15% de River yo lo había pagado acá porque yo me fui el 3 de enero para Alemania. Bueno, y pude demostrar, entonces demostré y a los 28 días me dejaron salir. ¡Wow! Historia. Sí, sí, porque Pero bueno, uno se acostumbra, nosotros es como que nos adaptamos a todos, ¿no? De hecho, los primeros días, al no comer tanto, la comida te daban el almuerzo era bueno, pero a la noche te daban fiambre a las 6 de la tarde y después no comías hasta el otro día. Entonces, como ya el cuarto día hacía la reacción, iba a buscar la porción, pero dejaba la mitad para la noche, la ponía en la ventana, porque como hacía 3 grados, 2 grados, no sé, en Claro. ese invierno, entonces estaba frío y lo comía a la noche. Bueno, uno se va adaptando a hacer gimnasio, se va adaptando a todo. Así que, nada, ya cuando al último iba ya estaba en un hábitat ¿Volviste a bien. Alemania después de ese No, no tiempo? volví más. Pero bueno, la verdad que iba a ir ahora que salió el Leverkusen campeón, estaba por ir, al final no fui, pero bueno, ya voy a ir, sí, a saludar amigos de vuelta. Los chicos de la 17 y de la 20, ¿te vieron jugar? ¿Te dicen algo? Algunos saben, después te googlean, pero no sé si saben tanto. ¿Y qué te dicen después de googlearte? No, por ahí uno sabe que jugó una final de Champions, o otro sabe que por ahí jugó el Mundial o jugó en selección, o el Caña Román, viste que sale mucho y che, le dice, sí, pero no me pareció tan importante, le decía. Pero bueno, buscan esas pequeñas Fue cosas. un San Lorenzo Boca, ¿no? Sí, un ¿Le Lorenzo pediste Boca. perdón? Sí, sí, le he pedido perdón. Pero porque no sabía que era él, ni siquiera son situaciones de juegos que por bajar la cabeza, por pisarla, por lo que sea, como que alguien me presionó y era una opción, ¿no? Eh, pero bueno, por esas pequeñas cosas, por ahí te preguntan, ¿no? O de Alemania, o del Mundial, o de algún jugador, o de Ronaldinho, o si enfrentaste a... Sí. ¿Román te va a abrazar a vos el día del zurdazo contra Brasil? Sí. Pero después, yo cuando veo la repetición, que alguna vez la vi en estos reels que pasan ahora,
Claro, se corta antes, pero sí. Yo no me acuerdo si nosotros concentrábamos juntos y si él me dijo voy a hacer un gol y hace el gol y me va a abrazar. Pero bueno, Román tiene cosas maravillosas. Es alguien que quiero mucho. Y también tiene esa visión, ¿no? De cuando era jugador, ¿no? De cuando él estuvo en Argentino en esa época, Luigi Borghi, de jugamos Copa Argentina contra Racing a Saja. Y antes del partido me dice, no sé qué, me dice, te queda tranquilo que yo a Saja siempre le hago goles. Y bueno, y viene un tiro libre y le hace el gol. Y un golazo le hace. Y yo digo, bueno, él sabía que le hacía el gol y Saja pienso que sabía que le iba a hacer el gol. Porque siempre si te hace un gol un jugador, lo sabe el arquero también. O mismo de ver un partido y que te diga algo que después pasa, ¿entendés? Cuando decís, o antes de un clásico, que te diga, me acuerdo que me dijo, esto tiene muchos juveniles, le va a costar esto, y después pasa eso, o el arquero no viene tan bien, o el delantero, y pasa eso, y vos decís, y después me escribe, te dije, ¿no? ¿Entendés? Como que era bueno. Así que nada, nada, es alguien que quiero mucho y bueno, y que ve el fútbol como nadie. Para mí te pegó la mejor patada que yo vi en También, mi vida, también. en River 2, Boca 0. Que Baldassi, creo que Baldassi era el árbitro. Lo tiene que echar y no lo echa. Y no lo echa. Exacto, porque es Román. Porque es Román. Sí, Una y él patada, ya 2-0 estaba el partido. Y él me dice porque se la había pisado a Leche, pues yo se la hice rebotar a Leche la Paglia en ese partido. Pero bueno, él era los clásicos creo que él se preparaba diferente, porque lo hablé con él o con gente, teníamos el mismo representante de todo su entorno, y él los veía diferente, y bueno, sabe que después, bueno, de más grande, cuando ganaba también muchas veces caía sobre él, y cuando perdían caía mucho sobre él también, y bueno, eso es el peso de los grandes jugadores, ¿no? Que por eso creo que también se hacen a veces más o egoístas o tiene una cara o un caparazón que es difícil y vos decís, bueno, si lo sacás es el Román de siempre, ¿entendés? Claro. ¿Hablás seguido con él? Ahora hace rato que no hablo y a veces no voy porque también son momentos, ¿viste? Cuando pasa siempre, como uno no quiere molestar, vos decís, ¿cuándo es el momento en el fútbol? Y es difícil porque o viene ganando y no querés cortar esa racha o van perdiendo y decís, che, no es el momento para ir a verlo. Claro. Pero bueno, siempre está en el predio y en el predio de Boca. Ahora es vicepresidenta, así que aparecerá por AFA, me imagino. Sí. Es que hay, así como hubo un Diego y un Maradona, hay un Leo y hay un Messi, y hay un Román y hay un Riquelme. Porque son tipos que necesitan esa caparazón, esa estructura para protegerse. Claro, y es difícil opinar sin serlo. Claro. Que es la verdad, porque muchas veces dicen esto o lo otro, pero uno no lo es. Entonces es difícil hablar sin ser esa persona. Yo creo que tiene y demostró mil cosas buenas y obviamente también le gusta el conflicto y él en el conflicto se sabe manejar. Entonces, bueno, él es así. Uno no tomará esa decisión porque uno es diferente y piensa diferente. ¿Es cierto que le pediste a Román que te presente a Carlos Indio Solari? Sí, es verdad porque yo también me enteré después que había ido a comer un asado porque creo que el Indio fue a verlo a la Bombonera y después él o le dejó un par de audios y fue a verlo a Parque Leluar, a la casa de él. Y cuando me enteré dije, sabés que soy fanático. Así que nada. ¿Nunca lo conociste al Indio? No, nunca lo conocí. Pero también siempre fue muy hermético y de hecho conocí a otros cantantes por el fútbol que se fue dando. Si hubiera sido de River seguramente lo hubiera conocido. Pero bueno, así como conocía a Los Piojos, no sé, ahora hace poco no sé, al Bordo, o a Ale Curso, no sé, a los Divididos, bueno, a un montón de gente que el rock con el fútbol se llevan bien y la verdad que nunca se dio y tampoco lo busqué tampoco. Es como que si se daba, se daba. No es que dije, che, solo a Román porque sé que fue a la casa. Pero después a los músicos tampoco le dije alguna vez si se encontraron o no. Así que nada, es el ídolo que tengo ahí arriba. Miki Rodríguez jugó al fútbol como vos, sabía, zurdo, elegante. Es más, compartimos equipo con Miki, con Matías Martín, era el Placente, le decíamos Placente. Zurdo, No sabía que era, que era bueno. Sí, juega bien. ¿Nunca jugaste con él? Jugamos sí, creo que en la quinta de Los Piojos jugamos. Pero hubo un día que hubo un asado que fue muy bueno donde cayeron los de Viejas Locas, donde cayeron los de
Después cayó la renga, hicieron un picado, pasa que estaban todos embarrados y fue muy divertido. Pero no lo vi, digamos, pisándola, ¿no? Porque es difícil de jugar ahí. Claro. ¿Cómo manejaste con Baldassi esa desesperación por llegar a la quinta amarilla, perderte el siguiente partido para poder ir a ver a los redondos? Sí, lo que pasa es que después se achica la historia, ¿no? Pero yo también, se venía el Boca River en breve, y yo ya venía con las amarillas, y si no era ese fin de semana, podría el otro, y si no, me podía perder el Boca River, que venía a las 2 fechas, creo que no venía. Entonces, yo dije, bueno, ya está. Si me tengo que sacar una amarilla, quedan, no sé, 4 o 5 partidos, prefiero sacármela y ya limpiar todo para que ya sé que el Boca River lo iba a jugar, que sea justo la que tocan los redondos. Entonces, nada, esperé. Fue eso porque había pegado 1 o 2 patadas y no me sacaba amarilla y bueno. Claro, Baldassi decía, no, no. No. Y bueno, hice la lateral que íbamos ganando y la verdad que ahí me limpié, pero también era... Yo de los 15 años lo seguía a Los Redondos y es como mi sueño era... O siempre se cantaba que iba a tocar en River y cuando tocaba en River no podía verlos porque al final fue eso, fue ese fin de semana y no tocó nunca más en River. Era como llegar, en Los Redondos llegaron a River, que ahora es más fácil y antes era dificilísimo llenar un River. Entonces, bueno, era matar 2 pájaros de un tiro, como que jugaba el Superclásico y veía Los Redondos en River. Si no hubieras sido futbolista, ¿habría sido músico? Me hubiera gustado. Siempre tuve amigos que fueron músicos, pero no soy bueno para los instrumentos, no me puse, pero me gusta la vida del músico, me gusta que puedan disfrutar, aparte de lo que hacen con profesionalidad, disfrutar de la vida, creo que eso los envidio en realidad, y los admiro también. Pero bueno, la verdad que me quedo con ser jugador de fútbol. Lo que te pasó con Caruso Lombardi en 2003, en el tramo final de tu carrera, en tu despedida, ¿es algo atípico? Pasaron ya 12 años. ¿Cómo manejaste la situación y cómo la hubieras manejado ya con esa experiencia del hecho mismo? Sí, la verdad que en el momento me molestó, obviamente, por la forma, sobre todo porque yo no estaba acostumbrado al show mediático. Y en realidad yo no quería decirle nada a él, sino en realidad era contra la dirigencia porque el técnico puede tomar la decisión que quiera. Puede decir, estás apartado o no apartado, jugás o no jugás, y la decisión del técnico puede estar de acuerdo o no, pero tenés que acatarlo por el grupo sobre todo. Y bueno, y yo cuando a mí me dejan, nos apartan del plantel, nos habíamos entrado en Boyacá, los que no habíamos jugado hicimos fútbol y después vienen 2 dirigentes y me dicen a mí que quedaba fuera, ¿no?, del plantel. Y que estaban formando un equipo para la B, que eso fue lo que yo dije. Lo que pasa que también irme a Argentina es como que, yo lo comparo con que te echen tu papá y tu mamá de tu casa a los 17, 18 años y no, te pelean, te van a andarte. Y bueno, estás angustiado, estás triste, te pasan muchas cosas. Y de hecho yo me fui, cuando me dijeron eso, yo llego al vestuario, me empiezo a cambiar, voy a las duchas y ya empiezo a llorar. Me descargo en las duchas y estaba Carlitos y Cristian, que son los utileros de Argentina, que los conozco hace 1000 años, y me miraban como diciendo, ¿qué le pasó a este pibe? Entonces cuando salgo de las duchas, ellos pensaban que se había muerto un familiar o algo, entonces me decían, ¿estás bien? No sé qué pasó, y bueno, ahí les cuento un poco, y medio me cambio, y ellos, viste, bueno, los abrazo, qué sé yo, y me agarro al auto, que estaba al frente de la cancha, y me dicen, pero que pará, viste, pues yo seguía llorando, qué sé yo, y dice, no puedes manejar así, y le digo, nada, todo bien. Hice 2 cuadras, doblé y ahí sí paré el auto y empecé a llorar y me quedé un rato ahí llorando porque, claro, uno cuando está en los clubes desde tan chiquito, es como tu casa. Yo fui a los 12, 13 Argentinos Juniors, viví 1000 cosas, viajes, amigos, un montón de experiencias. Llego a jugar en primera, nada, es mi casa, digamos. Y bueno, y es como que me estaban echando, como que es difícil. Y de hecho, que cuando pasó el tiempo y fui con el Vichy Borghi y nos fuimos de Argentinos, que después agarra Pipo Gorosito, el vestuario nunca vi llorar tanto cuando se va un técnico, como que el Vichy es un personaje y lo era muy querido. Entonces todos los chicos como que estaban todos llorando. Y a los 2 días recibo un mensaje donde el Vichy me dice, ahora te entiendo.
sé lo que es como irte de tu casa, me pone. Claro. Porque se puso, o sea, que estaba llorando, se puso a llorar en su casa y bueno, así que nada, eso, por eso también fue tan mediático y por ahí en ese momento, nada, por ahí lo hubiera manejado diferente, no sé, ahora, pero en realidad yo lo que quería decir es que no estaban armando un equipo de la B, no era tan grande la cosa. Pero bueno, uno pone siempre el equipo por delante, entonces ya ahí ya no dije más nada y por suerte se dio para bien y Argentino zafó el descenso ese año. Quiero que el final tenga que ver con el principio. Y que hablemos de esa categoría 77. ¿Qué significa para vos desde el barrio, los torneos por plata? Que el final de la charla tenga que ver con el comienzo de lo que es el recorrido de Diego Placente, hoy entrenador de la Sub-17 y de la Sub-20. Sí, la categoría 77 fue muy buena, ¿no? Que a veces, yo por eso digo, a veces entiendo cuando uno dice en inferior no sirven los títulos, ¿no? Obviamente que eso no te da llegar a primera o ser un jugador profesional, pero sí, vos disfrutás mucho, o yo disfruté mucho de mis compañeros y de esas como, de esos campeonatos, ¿no? Nosotros salimos campeones novena, octava, séptima, ¿no? Los 3 años. Habíamos ido en pre-novena a Brasil, salimos campeones, fuimos un poquito más grandes en sexta o entre sexta y séptima a Italia, salimos campeones. Bueno, era un equipazo. Y yo disfruté mucho eso. Entonces entiendo a los chicos cuando hablan mucho del campeonato de inferiores, porque nada, son recuerdos hermosos. Y de esa categoría, creo que también si estoy de este lado, como en la formación o en ayudando a los chicos a que puedan ser jugadores profesionales, es por ellos también, ¿no? Donde yo no puedo creer que esos jugadores tanto Pablo Esquivel, Nico Díez o Carlitos Romero o Pablo Rodríguez, que eran brillantes, vos decís, bueno, algunos llegaron y hasta ahí, y otros ni siquiera llegaron y no pueden vivir del fútbol, ¿no? Porque Nico y Pablo llegaron, el Mono Marquillo llegó también, pero por ahí no sé, el tío de Paredes es Wichi Paredes, que era un monstruo, y mío Pablo Esquivel, que yo en un relato, una vez que hice, me quedó, ¿no? Eso de cómo la vida te cambia cuando no llegaron, entonces no salieron de ese entorno. De hecho, Pablo Esquivel está en el cielo, ¿no? Cómo ellos, el fútbol no le pudo cambiar la vida. Y a veces por ahí es un poco de culpa de uno, ¿no? Dice, la agarra culpa de decir cómo llegué yo y no llegaron ellos. Y yo creo que el entorno, que ahora los clubes lo hacen, ¿no? Si sacarlo de su lugar y ponerlos en las pensiones de los clubes a veces a esos chicos, le da una carta más para poder vivir de eso. Yo creo que estos chicos si hubieran salido en ese momento, sí por ahí hubieran sido jugadores profesionales. Entonces, bueno, yo creo que desde mi lado, la formación un poco es eso, ¿no? De tratar de ayudar a esos chicos a que puedan vivir del fútbol. Por eso muchas veces que termina la sub-17, salga bien o salga mal, decirles y se los digo, ¿no? Como que miren que todavía no ganaron nada, ¿no? Como que recién arranca que todo. recién arranca todo, y de hecho nadie les va a asegurar que sean jugadores profesionales. Entonces, todo lo que vivieron, agárrenlo de experiencia, disfruten, pero aprendan de lo que vivieron, para que les sirva de aprendizaje para lo que viene. Y está en este Diego Placente, formador, entrenador, el barrio 20 de junio, los monoblogs, los torneos relámpagos por plata, el 113, bueno, el recuerdo de Pablo Esquivel, que no llegó y está en el cielo, los asados, las reuniones. ¿Está ese Diego Placente que vivió todo eso en este entrenador? Sí, sí, porque eso me formó y yo los entiendo a los chicos, ¿no? Trato de no salir de lo que yo pensaba de cuando era más chico o de lo que yo vivía o lo que viví, ¿no? De muchos momentos está la línea ahí. Entonces decir, bueno, qué está bien y qué está mal, y por qué. Yo muchas veces digo, bueno, yo fui jugador de fútbol también porque a veces elegís decir, bueno, no, tenés que estar temprano, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro. Pero también disfrutar la vida. Creo que yo hice las dos, ¿no? Tratar de disfrutar la vida, pero también sabiendo las exigencias que para hacer el sueño mío que era ser jugador de fútbol. Entonces,
cuando los chicos cometen errores, y yo también los cometí, porque yo también lo hice, entonces no sacarme diciendo, no, che, no se puede hacer esto, no. Tener esa paciencia, tener esa resiliencia en ellos para que puedan ser jugadores de fútbol. A seguir disfrutando, Diego. Bueno, gracias, papá. Lo mejor, ¿eh? Gracias. Gracias.